quiero comentarles que el día de ayer maestros, estudiantes, organizaciones civiles y por supuesto los representantes del movimiento de 1968 se dieron cita en el Ángel de la Independencia en su marcha para refrendar que el 2 de octubre de 1968 no se olvida. ¿Cuál era la lucha en ese tiempo? Que hubiera más libertad de expresión, que se permitiera la expresión y obviamente el derecho de audiencia. Eran los puntos claves primordiales que exigían estudiantes y sociedad civil en ese tiempo. Desafortunadamente, estas gentes, dicen algunos que inclusive hasta pagados con 10,000 pesos por persona, autollamados anarquistas, que más bien parecen pelafustanes destrozando lo que queda de nuestra sociedad mexicana, también se dieron cita para enfrentarse con los cuerpos de seguridad. Javier Lozano, el senador Javier Lozano Alarcón, allá en el Senado, califica de cobarde la actitud del jefe de gobierno porque no agarró a toletazos a estas gentes, ni los sitiaron o los pusieron a disposición de la justicia. Al final de cuentas, 4 mujeres, 18 hombres fueron remitidos al Ministerio Público, una detención de 75 personas, 63 hombres y 12 mujeres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la autoridad no reacciona? El día de hoy vamos a platicar con el licenciado Santiago Taboada Cortina. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública aquí en el Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias a ustedes por estar interesados en este tema que definitivamente el día de ayer nos hace otra vez volver al debate de esta prioridad que Acción Nacional ha manifestado y que hoy presentamos en la Asamblea Legislativa, de una iniciativa primero en donde se establezcan las coordinaciones entre la Policía del Distrito Federal y la Policía Federal, también para usar la fuerza pública. Nosotros no estamos diciendo que en todos los aspectos, en todos los casos tenga que usar, pero lo que ayer vimos es en verdad indignante. Policías te perdimos un poco el audio. Sí, ya está, ahí te escucho mucho mejor. Pues lo que ayer vimos definitivamente fue indignante, ¿no? Policías incendiados, policías golpeados, y que no hacen nada, inclusive para defenderse, ¿no? Aguantando es que vara. La orden fue resistir, la orden fue no agredirlos, y obviamente se habla también de que algunos policías cometieron excesos, pero yo como lo menciono, por supuesto, después de 48 horas de estar recibiendo golpes, insultos, como fue que un día antes, ¿no? En el viaducto, camino hacia el aeropuerto, un policía sale lesionado, en coma. Bombas molotov que se los incendian, y si no tuvieran prevenidos esos extinguidores, realmente sería una cosa catastrófica, ¿no? No, y esto es producto definitivamente de que estos vándalos no se les ha puesto en donde tienen que estar, en las cárceles. Este tipo de personas ni protestan ni se manifiestan. Ayer vimos 2 marchas, una que llegó pacíficamente al Ángel de la Independencia, que partió de la Plaza de las Culturas, y la otra manifestación, la que en Avenida Hidalgo y Eje Central y después en Reforma y Bucareli, ¿sí? se dio cita, golpes, bombas, rompieron pedazos de banquetas, pero como este es el paraíso. Y yo quiero comentarte algo, señor diputado, sí. Fíjate que yo estuve viendo desde el último piso, o sea, la planta alta del edificio que está ubicado en Reforma y Avenida Hidalgo, donde están las instalaciones de los estudios Tepeyac, y se domina perfectamente la zona de la información, que es Bucareli, Hidalgo y demás. Y la marcha esta que venía pacífica, por un lado, y por el otro lado los anarquistas enfrentándose con la policía. Cuando se dio esta situación, los que venían en la marcha, estudiantes y demás, inclusive los maestros, le sacaron la vuelta, se desviaron y dejaron a estos solos, deslindándose en un momento determinado de que no es la actitud ni es la posición que la sociedad quiere asumir. Yo te preguntaría aquí, ¿qué lectura le das a estos acontecimientos del día de ayer? Pues mira, primero
que este tipo de vándalos ya encontraron en la Ciudad de México su lugar para que puedan insultar, que puedan lastimar, que puedan dañar el patrimonio público y que no les pase nada, ¿no? Esto se repitió en la toma de rectoría, se repitió en los conflictos de la UACM, se repitió el 10 de junio, ahora el 2 de octubre, es decir, son los mismos vándalos, la misma turba de manifestantes violentos que ya encontraron en el Distrito Federal su lugar para... Y además yo creo que también la cobardía, modus vivendi, ¿no? Porque y la cobardía de un rostro cubierto, ¿no? Porque son cobardes, porque no le dan el rostro, ¿no? A la ciudadanía van tapados, con máscaras, para obviamente los gases lacrimógenos, van con cascos, a lastimar a la autoridad, a una autoridad que no les estaba haciendo nada, a una autoridad que lo único que hizo es resguardar inmuebles que son patrimonio de la ciudad, no de ellos, y ellos empezaron las agresiones, y por eso mismo yo no dudo ni estoy justificando la agresión de algunos policías, pero no hay comparación de las agresiones que ellos les hicieron a los policías a la que los policías les pudieron haber hecho ahí. Oye, diputado Santiago Taboada Cortina, ¿en qué momento la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puede intervenir como para hacer un reglamento o una ley secundaria donde se establezca cuáles son los alcances límites de la policía o de estos cuerpos de seguridad que tiene el gobierno del Distrito Federal, como para que puedan intervenir y defenderse, porque no es posible que estén aguantando golpes, bombas, petardos? Imagínate que le estalle un petardo en la cara a un policía, pues lo mata, ¿no? ¿En qué momento deben reaccionar y que no tuvieran consecuencia? Porque yo entrevistaba a algunos de los policías y me decían, yo les preguntaba por qué no, aunque sea con el tolete, se defendían a ese mando que estaban pateando y golpeando en la calle, y me decían que no pueden intervenir porque si llegan a dar un golpe, a ellos los meten a la cárcel. ¿Qué hay que hacer en la Asamblea Legislativa al respecto? Pues primero comentarte que el día de hoy presentamos una iniciativa, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para ver y sobre todo para dar con los alcances de la policía del Distrito Federal y el gobierno y la Policía Federal, es decir, una coordinación obligada que tienen que tener estos cuerpos policíacos, tanto locales como federales, para intervenir. Dos, que el uso de la fuerza está permitido, y obviamente hay una ley que regula el uso de la fuerza pública en el Distrito Federal, que tienen ellos permitido, ¿no? Es decir, policías que tienen hoy algunas partes de su cuerpo lastimadas de manera grave. Oye, esto que me estás diciendo es nuevo, yo no tenía esa información. ¿Estuvieron lanzando petardos entonces envueltos con clavos para que cuando detonaran salieran como proyectiles y lastimaran? Eso ya es un delito grave, ¿no? Y las bombas Molotov de igual manera están hechas así, ¿no? Para que al momento que explotes hagas más daño, ¿no? Es velado la manera en la que son petardos obviamente caseros que estos tipos hacen y que llevan a las manifestaciones. Entonces, el problema que tenemos aquí es que no estamos primero dando puntualmente con quiénes son los responsables de ese tipo de manifestaciones. Eso es lo que planteamos en la ley. Un responsable va a ser el que pague como yo digo, los platos rotos. No puede ser que el gobierno ahora pida más dinero para pagar los platos rotos de estos bandidos, no. Tiene que por eso haber un responsable de la marcha, que es lo que ahora nosotros estamos pidiendo en esta iniciativa. Estamos pidiendo la coordinación y un impacto y un dictamen de impacto social para cada manifestación, para que haya coordinación entre los diferentes agrupamientos, tanto federales como locales, y sobre todo establecer que el uso de la fuerza, a veces se piensa que el uso de la fuerza es represión. No, el uso de la fuerza se tiene que dar en los momentos en donde ese tipo de cosas salen de control, como ayer lo vimos, ningún policía agrediendo, ellos primero inician la agresión y después también los policías tienen que reaccionar. Pues yo le pregunto a muchos, ¿qué harías si tú ves a tu compañero quemado, no? ¿Qué pasa después de que tú ves a un compañero que lo agarran a patadas? Pues reaccionas, porque también estás
protegiendo a tu corporación, a tu agrupamiento. Claro, y además yo creo que ningún ser humano puede inhibirse de ese tipo de reacciones, ¿no? Obviamente con el control debido, no sé, de acuerdo al reglamento y a lo que está dispuesto, claro, para el ejercicio de la fuerza pública. Y yo te preguntaría aquí, ¿sería conveniente que no se utilizara a las mismas personas que, por ejemplo, dan servicio como policías bancario e industrial, que tienen muy poca capacitación para este tipo de eventos y sirven 24 por 24 horas en la iniciativa privada y luego se los llevan como granaderos? ¿Qué habría que hacer? ¿La Asamblea Legislativa podría destinar recursos suficientes como para que se formaran realmente cuerpos de contención y de granaderos y no se utilizara a personas que muchas veces ganan 2,800 pesos al mes y les cuesta mucho trabajo ir a exponer el físico y la vida ante estas situaciones? Pues mira, desde un principio que yo voy a presentar la iniciativa en un par de semanas para el próximo ejercicio fiscal, donde prácticamente vamos a mejorar, casi igualar los salarios de los policías locales con los de los policías federales, porque como tú bien dices, los salarios y sus condiciones laborales son muy malas, ¿no? No, además son aberrantes, y te voy a comentar. El gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, por un elemento cobra 10,000, 12,000 pesos para que vaya a dar servicio a una empresa. Y a ese mismo elemento le pagan entre 2,800 y 3,000 pesos. ¿Dónde queda esa diferencia de dinero? Porque además están mandando personas que no están altamente calificadas en cosa de derechos humanos y del manejo de las turbas y contención a que cubran aspectos que no les corresponde. ¿Qué tendrías que hacer tú? Pues mira, precisamente en esta iniciativa no solamente vamos a plantear el aumento de salarios a quienes directamente cobran de la policía, sino a quienes son pagados, por así decirlo, por un particular. Te voy a poner un ejemplo. Se dice que tiene que tener el 76% del ingreso que cobra el gobierno federal al policía. Eso no pasa. Lo tenemos que nosotros poner una ley en específico para que precisamente tengan mejores condiciones. Y como tú dices, pues también la exposición que ellos tienen con sus grados de violencia, el riesgo que están expuestos, en fin, tienen que ser recompensados de mejor manera. Claro. Y se utilizaron policías bancarios, sí, porque se necesitaban más de 5,000 elementos y tampoco vas a distraer a los elementos que están en las delegaciones, cuidando la seguridad de todos los ciudadanos. Claro. Es un poco también lo que tienes que ponderar, ¿no? No sí, puedes... Y que habría que cuidarlos, ¿no? Claro, porque también tienes una ciudad que cuidar durante toda la manifestación. Entonces, pues vamos a darle seguimiento al tema, si te parece bien, licenciado Santiago Taboada Cortina, claro que sí, el que tuviéramos la oportunidad de que nos acompañes en este estudio y platiquemos muchísimo más a detalle cómo va a ir esa propuesta de iniciativa de ley. Claro que sí, yo a tus órdenes, y el día que tú gustes yo te estaré ahí acompañando. Te agradezco infinitamente. Es el licenciado Santiago Taboada Cortina, él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y ya ven ustedes, hay que hacer algo, como sociedad hay que presionar a nuestros representantes para que se hagan leyes justas, adecuadas al momento que está viviendo nuestra sociedad.